Buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este día para escuchar la palabra del Señor y para seguir descubriendo el propósito de nuestras vidas que hemos venido en estas últimas semanas perseverando en saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y en esta semana hemos estado hablando de que pertenecemos a la familia de Dios. Qué gran privilegio ser llamado para ser miembro de la familia de Dios, no una familia que se extingue en el tiempo, sino una familia que vamos a disfrutar entre sí por la eternidad. Por eso, mi querido amigo, si tú me estás escuchando y quieres pertenecer a la familia de Dios, debes depositar tu fe en el Señor Jesucristo, debes aceptarle como único y suficiente Salvador, arrepentirte de tus pecados, apartarte de Él y confesar a Jesucristo que Él vive para siempre, que Él es Dios, que Él es el Cristo Salvador que derramó la sangre en el madero por tu pecado. Esa confesión te puede dar vida eterna y además de esto, incluirte dentro de la familia de Dios. Por eso, hoy en el día 19, nuestro tema es cultivar la vida en comunidad. Definitivamente no fuimos como el agente especial James Bond 007, sino tenemos que disfrutar la vida en comunidad. No somos agentes secretos cristianos, sino que el Señor eh, permite que permanezcamos dentro de la iglesia porque pertenecemos al cuerpo, pertenecemos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 3, aquí en adelante todas las citas serán de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Ok, entonces la unidad y cultivar la comunidad es un esfuerzo. El versículo dice que hay que, en la posibilidad que esté en nosotros, mantenernos unidos en el Espíritu. Aquí habla Espíritu con la letra E mayúscula, eso significa que habla del Espíritu Santo. La unidad proviene del Espíritu Santo y debemos mantener esta unidad enlazados en la paz, porque hay familias, como todas las familias, tenemos discusiones, inconvenientes, pero hay familias que tienen problemas gigantescos y aún están viviendo en la misma casa, pero no están unidos. Podemos estar participando en la misma iglesia, pero no estar unidos. Y lo que quiere el Señor es que cultivemos, o sea, que nos esforcemos por tener una vida en comunidad. Entonces vamos a ver algunos puntos para saber y responder esta pregunta: ¿qué se requiere para tener una vida en comunidad? Primero, necesitamos tener sinceridad. La sinceridad. Por eso vamos a leer Proverbios capítulo 24, versículo 26. Vamos a buscar Proverbios capítulo 24, versículo 26. Eso dice en nuestras Biblias: una respuesta sincera es como un beso amistoso. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. No hay lo mejor que estar en comunidad y tener sinceridad. Por eso debemos hablarnos con sinceridad. Siempre hablar con la verdad. No podemos hablar a las espaldas de nadie. Tenemos que hablar con sinceridad. Que nuestras palabras, cuando nos dirijamos entre los hermanos, sean lo más posiblemente sincero, porque necesitamos mantener nuestra palabra. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Así cuando nos vemos físicamente, nos damos un beso. Eso significa sinceridad. Le estoy dando amor a la otra persona y estoy recibiendo amor. Por eso, si no hay sinceridad dentro de la familia, es muy difícil mantener la unidad que es dada por el Espíritu Santo. Por eso en la iglesia, mis queridos, les animo a que seamos sinceros los unos por los otros, porque sin la sinceridad no podemos vivir sosegadamente. Número 2, la humildad. Eso dice mucho de nosotros, porque los cristianos tenemos que aprender a ser humildes. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice el apóstol: un hombre que aprendió a ser humilde a través de los tiempos,
no fue fácil para él, era un hombre muy orgulloso, como todos nosotros a veces lo somos. Dice, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces aquí hay un ejemplo maravilloso. Habla de los jóvenes. Le recomiendo a los jóvenes que nos sujetemos a los más viejos, que podamos aprender de su sabiduría. Aunque en este contexto está hablando de los ancianos y los pastores de la iglesia, es una bendición, querido joven, que usted se sujete a sus líderes, a los pastores de la iglesia. Es una bendición, porque eso guarda la unidad. Hay que tener humildad. Sé que cuando uno es muy joven, piensa tener la razón en todo y piensa que la vida la puede vivir fácilmente. Pero si ustedes escuchan a los más viejos, a los líderes de su iglesia, ustedes pueden entender que la vida se puede vivir de una manera mejor, con buenos consejos. Y recuerden, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, si entre nosotros andamos con orgullos, el Señor se opone a este orgullo. Pero si andamos con humildad, el Señor dará gracia a la humildad. Por eso tenemos que perseverar en la humildad. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para vivir en comunidad es que tenemos que ser 3, amables. La amabilidad. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, esta carta preciosa escrita por el apóstol Pablo, 12:10 de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítese al honrarse mutuamente. La amabilidad. Todo comienza por el saludo. Cuando uno llega y saluda, si quiere causar una buena impresión, estira la mano, da un beso si es conocido, tratarnos con amabilidad, con buenas palabras, tratarnos de una manera respetuosa, tratar a los viejos de una manera respetuosa, entre jóvenes con jovialidad, pero con mucho respeto, con las mujeres con caballerosidad, entre los hombres un buen abrazo fuerte, con autoridad, pero con respeto. Por eso tenemos que tener amabilidad. Siempre estar pendientes qué le hace falta al otro para servir. Acomídese, me decía mi mamá, acomídese, hay que ser acomedidos los unos a los otros. Por esto la amabilidad es una parte central de la unidad de la iglesia, así podemos cultivar una vida en comunidad. ¿Qué tal esto, no? Parecen principios de urbanidad, pero si usted ha leído, estos principios de urbanidad han sido sacados de la palabra de Dios. Tenemos que ser amables los unos con los otros, hablarnos de una manera respetuosa y tratarnos en nuestros roles, especialmente con los ancianos, especialmente con las mujeres, le digo a los hombres, especialmente entre jóvenes, tenemos que ser muy amables. Por eso la amabilidad tiene que estar siempre a flor. Y con los de afuera, por supuesto, con los que no son de la iglesia, con nuestros jefes, con nuestros familiares, con nuestro papá y nuestra mamá. Querido joven, no puedes estar levantando la mano o levantando los hombros. Eso no es amable. Eso no es del Señor, sino que en su palabra nos manda a que seamos amables. En eso reconocerá el mundo en que somos distintos, ¿verdad? Qué bendición ser amable. También tenemos un punto precioso y es la confidencialidad, ser confidentes, ¿no? Entonces, este es el siguiente punto, la confidencialidad. En Proverbios 16:28 dice lo siguiente: el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Fíjese cómo puede dañar una buena relación no ser confidente con mis amigos, con mi familia, con los secretos de trabajo, con los secretos de iglesia, por decirlo así. Entonces, aunque tenemos que ser libros abiertos delante de los hombres, hay cosas que tenemos que ser muy prudentes y reservados. Cuando vamos y contamos a alguien algo del cual no está preguntando,
eso por dentro que nos impulsa y no refrenamos nuestra lengua, estamos siendo chismosos. Y eso rompe la vida de comunidad. Eso rompe la unidad en el Espíritu Santo. Por eso debemos refrenar nuestra lengua, debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, y el mejor compañero es el silencio. Hay cosas que se pueden hablar, pero hay otras que debemos callar. Entonces es bien importante que para guardar la vida en la familia de Dios, en la comunidad, debemos guardar silencio cuando así deba. También tenemos que tener un contacto frecuente. Yo sé que ahorita ha sido muy difícil por la situación de la cuarentena, pero esto nos anima, o más bien anhelamos volver a tener un contacto, tocar nuestras manos, abrazarnos, darnos un beso en el cachete, pero sé que es por las circunstancias. Pero la verdad, la Biblia sí enseña desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento hasta el final, cuando estemos viviendo en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, que vamos a estar unidos y teniendo contacto. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 10, nos insta a guardar esta unidad y a seguir teniendo contacto, que es muy, muy importante entre los cristianos. Vernos, hablarnos, charlar, tener largas y extendidas charlas. Y el contacto dice lo siguiente: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, fundamentalmente la palabra de Dios dice, si vivimos en comunidad debemos tener una cercanía personal. Entonces anhelamos, después de que pase esta cuarentena, creo que estamos más cerca que lejos. No tenemos fecha todavía, dependemos de la providencia de Dios, pero seguramente cuando nos veamos inicialmente vamos a tener un contacto no físico, pero sí poder charlar por todas las seguridades que tenemos que guardar. Entonces es indispensable seguir congregándonos físicamente. Yo sé que nos estamos acostumbrando a congregarnos virtualmente, a conectarnos los miércoles para la oración y estar reunidos los domingos para ver juntos el culto, y todos los días este devocional. Ahí hay unidad, por supuesto, hay unidad, pero cuando podamos volver a vernos, poder reunirnos más bien, tenemos que vernos y tener un contacto para la gloria de Dios. Entonces, recuerden, mis queridos, que para guardar la unidad en comunidad necesitamos sinceridad, humildad, amabilidad, confidencialidad y tener un contacto frecuente. Eso hace que podamos cultivar una vida en comunidad. Y esa es la voluntad del Señor para nuestra vida. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Alabado sea tu nombre, porque sabemos que tú quieres que estemos unidos los unos de los otros con el poder del Espíritu Santo. Por eso oramos por la iglesia, torre de refugio, para que tú nos guardes y nos bendigas y podamos mantener la unidad. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.